hemos sumado a nuestro programa a Ricardo Matosian, que es quien habitualmente me acompaña en el programa de radio, es profesor de Derecho en la facultad, y lo hemos sumado porque es un estudioso de las cuestiones del garantismo y en especial de los libros del doctor Zaffaroni, del ministro de la Corte, a propósito de que el escándalo suscitado en torno a la detección, al descubrimiento de que en 5 de sus departamentos, de sus propiedades, se ejercía la prostitución e incluso se ejercía aparentemente de un modo comercial a través de proxenetas o una madama que era la que alquilaba estos departamentos, incluso posiblemente, según la declaración de una de ellas, eludiendo o evadiendo fiscalmente, porque había una diferencia entre el precio del contrato y el precio que las locatarias, las inquilinas, declararon que pagaban. Todo este problema que se suscitó en torno a esto esconde, en definitiva, una cuestión. Al mismo tiempo que se detectó esto, se dijo, sí, pero Zaffaroni es una persona intachable desde el punto de vista académico, es alguien a quien no se le puede reprochar en absoluto sus conocimientos, y justamente para tratar de ver qué es lo que dice Zaffaroni, porque todo el mundo dice esto, pero muy probablemente los mismos que dicen esto nunca han leído ni siquiera una línea de los libros de Zaffaroni, y es probable que Zaffaroni sea quizá un teórico reconocido efectivamente a nivel mundial, pero respecto del cual pueda descubrirse ideas relativamente disparatadas. Es un caso muy curioso porque es un penalista que al mismo tiempo repudia y rechaza las penas, es un profesor de Derecho, un docente que al mismo tiempo recusa la idea de pedagogía y dice que las escuelas son cárceles, y es al mismo tiempo alguien que se reivindica como socialista y que sin embargo está en contra de todo Estado, e incluso se reivindica como integrante o participante o con cierta simpatía a un gobierno progresista, y es una persona francamente reaccionaria que está en contra de la globalización. Vamos entonces a la pausa y enseguida volvemos en el programa de hoy, que va a ser un programa especial en donde vamos a abordar el tema del abolicionismo, de la relación de Zaffaroni con los medios, de sus extravagantes ideas. Enseguida volvemos. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Está formulada, Juan José, la presentación. Me gustaría que me dieras tu opinión y introdujeras un poco a Ricardo en todos estos temas. Bueno, este no es un programa de escándalo, obviamente, pero no tenemos más remedio que hacer una referencia al escándalo que en este momento está experimentando el tema de Zaffaroni. De entrada yo digo que estoy en contra del proxenetismo como una forma de explotación de la mujer, pero no estoy en contra de la prostitución. La prostitución es algo que está en la condición humana, ha existido desde tiempos primitivos, durante toda la historia, y en las sociedades más opuestas, aún las más represivas. Es una necesidad para
una cantidad de gente, es una necesidad para los tímidos, para los viejos, para los feos y para los necesitados de variación y de fantasía. Hecha esta aclaración, en realidad la ligazón, aunque sea indirecta y aun supuestamente inocente, mientras no se demuestre lo contrario, de Zaffaroni, es una ligazón con el proxenetismo, más que con la prostitución. Es que toda la vida de Zaffaroni, el pensamiento de Zaffaroni es casi un culto a la contradicción. Contradicción fundamentalmente, y al respecto yo me acuerdo de cuando lo nombraron juez de la Suprema Corte, bueno, había reportajes por todas partes. La mayor parte de la gente todavía no lo conocía bien. Y hubo reportajes simultáneos en 2 diarios de distinta orientación y de distinto público. En uno de ellos, y Zaffaroni tuvo muy en cuenta a qué público se dirigía, en uno de ellos él se definió como, le preguntaron, ¿cómo se define usted? Y él dijo, liberal. En otro diario, al mismo tiempo, pero dirigido a otro público, le hace la misma pregunta, ¿cómo se define usted? Y él contestó, peronista. Ahora bien, estas dos posturas son incompatibles entre sí. Y acá está el problema de Zaffaroni, justamente entre, por un lado, por el lado liberal, ultraliberal casi, extremistamente liberal, de rechazo total del Estado. El Estado, para Zaffaroni, es un Estado criminal. Esto viene del lado de su filósofo de pensamiento, de su mentor intelectual, que es Michel Foucault, el gran filósofo francés posmoderno. Ha sido siempre partidario, me refiero a Zaffaroni, partidario del populismo. Ahora, el populismo, todo populismo, el neopopulismo, el populismo tradicional, se basa fundamentalmente en el Estado. El populismo exalta al Estado. Ahora, ¿cómo se puede conciliar una posición con la otra? Bueno, el tema fundamental, para terminar, es que Zaffaroni, y siguiendo también a Foucault y siguiendo a Nietzsche, no diferencia para nada una democracia, un sistema, un Estado democrático de un Estado autoritario o totalitario. Para él, la democracia sería simplemente un autoritarismo débil, un autoritarismo, él emplea la palabra cool. Eso me parece que es lo decisivo. Yo lo he estado enfocando desde un punto de vista filosófico y sociológico. Quiero que ahora Ricardo lo haga desde el punto de vista más estrictamente jurídico y avale o critique lo que yo he estado diciendo. Sí, bueno, vos dijiste una de tus afirmaciones fue que Zaffaroni era un ultraliberal y un anarquista, ¿no? Pero yo me quiero referir primero a un adjetivo que le colocó, creo que con mucho acierto, Marcelo, que dijo que sus ideas eran extravagantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho es una ciencia empírica que se basa en la experiencia, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el doctor Alperín, que Marcelo lo debe conocer, lo debe haber conocido y lo debe haber leído también, decía que una idea nueva en el derecho era mala, simplemente porque sea nueva. Es lo mismo que si yo voy a un médico y el médico me dice, le voy a aplicar una medicina que todavía no se probó con nadie, ¿no? Ese es un absurdo, porque las ciencias empíricas se basan en la experiencia y lo que no está experimentado no existe desde el punto de vista científico o académico. Bueno, por eso la extravagancia de Zaffaroni es algo que es un signo que recorre todos los libros. Es la crotoxina del derecho. Exactamente, podría ser la crotoxina del derecho. Por eso
cuando, por ejemplo, el derecho, si yo te preguntara a vos, Marcelo, ¿qué es el derecho penal, o Juan José? La definición clásica, ¿cuál sería? Es la definición de las conductas que son desviadas e intolerables para la sociedad, ¿no? Que definen a su vez los bienes que se tienen que proteger, como por ejemplo en la vida. La vida, el patrimonio. El patrimonio, la honra, el honor, ¿no? Esos, La libertad. la honestidad, bueno. Y entonces, ¿qué se hace? El derecho penal construye las penas, ¿no? Para sancionar las violaciones intolerables a esos bienes jurídicos protegidos. Pero ¿qué ocurre? Zaffaroni dice que esa es una definición clásica, que a partir de él, que es el fundador del nuevo derecho penal zaffaronista, todas esas definiciones están abolidas, ¿no? Y entonces él dice que el derecho penal tiene por objeto, cuando él define el derecho penal, dice, el derecho penal tiene por objeto contener el poder punitivo del Estado. Para él, el Estado es una especie de monstruo. Los patos le tiran a las escopetas. Sí, algo así. Algo que desde el punto de vista penal es... Entonces, es todo complicado. Me gustaría, Ricardo, que abordaras un poco la cuestión esta, según la cual, para Zaffaroni, las penas, lejos de combatir el delito, lo perfeccionan. Y, por ejemplo, he seleccionado un párrafo escrito por Zaffaroni en uno de sus manuales que dice así, ¿no? La criminalización que postula el derecho penal selecciona exclusivamente obras toscas, de modo que no ejemplariza disuadiendo del delito, sino de la torpeza en su ejecución, impulsando el perfeccionamiento del crimen que no puede ser descubierto. Claro, o sea, el derecho penal condena chambones solamente. Exactamente. Y parece... Chambones o a negros, Sí. razas. Entonces, cuanto más alta la pena, lo que hace es estimular que el chambón deje de ser chambón y sea un mejor criminal. Claro, ¿por qué lo dice? Porque él dice que la pena, él parte, cuando construye su teoría del delito, él dice, yo parto de un concepto agnóstico de la pena. ¿Qué significa? La pena no sirve para las funciones que se le adjudican o que se le atribuyen. La pena, él lo dice, la pena no sirve para nada. Lo dice, lo cito textual, ¿eh? La pena no sirve para nada. Pero debe hacerse creer que sí sirve para algo, que sí lo hace, para bien de la sociedad. Es decir, él dice, también textualmente, cito, el derecho penal latinoamericano es un embuste, ¿no? Es decir, yo penalizo él dice, la pena no sirve para nada, pero yo la tengo que utilizar para hacer creer que sirve.